Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Hora de iniciar con la primera mesa de opinión de Antioquia. Soy Nacho López en compañía de los Joses, de las Andreas y de Don Duber, que vino cabizbajo hoy. ¿Ustedes lo ven? Cabizbajo. Sí, está Que cabizbajo. disfrutó mucho la Feria de las Flores. Y ese sí que El está sol. cabizbajo, porque el único que levanta a las 3 de la mañana a ver un partido de fútbol. pero cabizbajo no estoy, usted ve el Nacho, yo resumen estoy súper después, contento. hombre. No, Contento porque ganaron, chévere el Sí, gol. claro, total. Ganar es un decir, Nacho. Están haciendo historia. Las chicas están haciendo No, historia. no Bueno, me le chicas echen no, sal grandes. ustedes, hombre, los deportivos, porque me les echan sal y empiezan a decir todo eso hasta ahí No, llega. pero- No, van bien, déjenlas así. No, van a ser campeonas. Si me lo preguntan a mí, Bueno, no me gustaría. sabe, Bueno, la sabe, una cosa deportivo. es que yo me sienta que decir van a ser campeonas, otra cosa es me levanté sea. temprano a las 3 de la mañana, las disfruté el partido, me lo gocé, terminó ganando, así que la madrugada valió la pena. y ¿Cuándo es el estoy contento. siguiente? La Sábado. próxima, en el desarrollo de esta semana ya le confirmo Uber, pero Sábado. el Sábado pero, con Inglaterra. pero lo que llama la atención es justamente el rival. El rival va a ser, digamos que, el segundo más fuerte que va a enfrentar en el desarrollo del Mundial y es el equipo que tiene que vencer Colombia para aspirar a ser verdaderamente historia. Si a Inglaterra se le gana, fácilmente Colombia se puede meter a la final de ese Mundial, Nacho. ¿Y quiénes son los llamados a la final en el otro grupo? En el otro grupo, por el otro lado, hay una llave muy interesante que está España y Holanda, que son los, digamos, favoritos para meterse por esa llave a la gran final. La última campeona del mundo está todavía en pelea, está la selección de Japón. Y por la llave de Colombia está justamente el equipo francés, que va a enfrentar a Australia. Del ganador entre Francia y Australia saldrá el que va a enfrentar o a Inglaterra o a Colombia en ese cruce de semifinales. Pero de todas maneras, las llaves quedaron muy interesantes, Nacho, con la eliminación de Estados Unidos, digamos que el gran favorito, el más fuerte Uy, se sí, fue. lamentable. Sí, el más fuerte se fue. Y lo que llama mucho la atención es justamente eso. Vea, las chicas de Inglaterra son las campeonas de Europa, le ganaron el título a la selección de Alemania y nosotros estamos acostumbrados a pensar que es que la selección femenina tiene la sombra de la selección masculina. Y les recuerdo a todos que esta selección viene de ser la subcampeona de América. Sí, no. Esta selección perdió la final ante Brasil en un partido muy apretado. Y aquí todavía no existen países. Es decir, que como en el masculino, que miedo jugar con Alemania, con Francia, con Italia, Nacho, Inglaterra. qué miedo jugar Aquí con no, Alemania. aquí ya no. Se jugó aquí- con Alemania y se le ganó. Por el eso, más no, pesado era ya Estados no, Unidos y ya no o sea, está. no han construido, José, ¿sí o no? Todavía no se ha construido, hombre, que es que Una estas imagen, son- pues, sí. es muy distinto al fútbol Pero, masculino. ¿saben? En el fútbol femenino, Estados Unidos, Brasil, sí. Alemania, Inglaterra, Y son Alemania potencias. Alemania ya se le ganó, Estados Unidos ya no está, Japón, que es la otra potencia, bueno, está en disputa, tendrá que enfrentar a Suecia, que también es un equipo difícil, pero de todas maneras, Nacho, el nivel de ese mundial ha sido parejo. Se ha tenido muchas sorpresas, sí, obviamente. Lo más difícil que nosotros hacemos en Colombia es ilusionarnos para poder fallar en la ilusión y darle palo al que le tengamos que dar palo. Muy bien. Sí, ese es el común denominador de nosotros. A mí, independientemente de qué equipo las elimine, si ganan o no ganan el Mundial, para mí, estas muchachas hicieron lo que tenían que hacer. Muy bien. Mire, yo me quedo con la cantada de himno, Nacho. Catalina Usme hoy llegó a su gol número 54 con la selección colombiana de fútbol, la referente, digamos, del equipo tricolor. Y lo que más me gustó fue ver la forma en la que peleaba con la zaguera central de Jamaica, que es una muchacha de 1,80, espigadita, le volvió guayo, como se dice popularmente en el fútbol, la estrujó, le hizo una marcación mujer-mujer bastante complicada y Catalina Usme ahí, de pie. Muy bien. Yo he visto hombres tirarse en el piso por menos de lo que le hicieron a Catalina Usme en ese partido. No, ¿Y usted sabe cómo se desquitó, Nacho? Con un gol. Centro de Ana María Guzmán. Muy que, bonito, sí, un centro muy bonito. muy bueno. No podemos mostrar el gol, Nacho, pero la recepción de la pelota de Catalina Usme, la forma en cómo hace el enganche y las utiliza en la que define, hombre, llévenla a la selección de Néstor Lorenzo, Nacho. Se las van a tirar el día que las metan a clases de actuación. Ah, sí, el fútbol femenino todavía está Todavía muy no está joven en para clases de pensar en esas actuación. cosas Yo no, tan porque ellos malucas llegan en y el le fútbol. hacen así, ¡ay, me mató! Y Eso no pasa. Eso es una Total. payasada. Está más absoluta. asequible el próximo Bueno, señores, partido, vamos. cinco de la mañana. Me impresiona todo Sábado. lo que gritó Sábado. José Alarcón en el programa. Porque pues viendo el el partido, partido. porque está afónico. Sí, No, no, yo yo está sé. afónico. Bueno, rematemos Feria de Flores. ¿Cómo le terminó de ir a María Andrea? Pues Nacho, mire, pese a todo lo que se había hablado
por lo del recorte de recursos financieros para la Feria de las Flores de Medellín, el alcalde Daniel Quintero Calle entregó hoy muy temprano un balance bastante positivo. Empecemos hablando de la ocupación hotelera. El alcalde de Medellín manifestó que esta sobrepasó el 80%, para ser más precisa, está sobre el 81% esta ocupación hotelera, que incluso supera años anteriores. Incluso también manifestó que esta Feria de Flores dejó una derrama económica de 60 millones de dólares, Nacho. Esto es demasiado dinero. Sabemos que derrama económica es todo ese ecosistema económico que se está generando alrededor de la feria. Incluso dijo que en temas de seguridad también hubo una disminución de homicidios en un 7%. Pero también llamó mucho la atención la cantidad de viajeros internacionales y nacionales pues, que estuvieron acá en la Feria de las Flores, que entraron por el aeropuerto. Dijo que 50.000 viajeros ingresaron a través de los puntos de Migración Colombia. Es decir, Nacho, que la feria cerró bastante bien y pues también alegra muchísimo que en toda su historia, en los 66 años del desfile, una mujer fue la que ganó como la silleta o la ganadora absoluta en el desfile de silleteros. Es la tercera mujer en toda su historia. Bueno, estamos viendo imágenes nada que ver con lo de la silleta, estamos viendo imágenes de fiesta. Ahí sí. Todo eso De la hizo parte feria, del ecosistema. todo es parte de la Don Feria de las José, Flores. el tiempo vuela, qué cosa tan impresionante. Un año ya lleva el presidente Petro, yo no sé si a mí en lo particular se me ha hecho súper rápido, eso me da mucha tristeza porque quiere decir que mi vida se está yendo a toda velocidad. A mí se me ha hecho tan largo, Nacho. No, a mí se me hizo cortísimo. Pero le da mucha yo creo alegría, que este Nacho, año que eso de vaya escándalo rápido. en escándalo sí se ha ido rápido. Muy rápido, muy rápido. Sí. Y ese escándalo de su hijo no va a frenar, seguirá con todo ese ventilador, bien complejo el asunto, Tremendo. pero él ya se distanció de toda esa pelea. Nacho, a usted le está yendo rápido, pero a mí se me está yendo como a José Luis, demasiado Sí, corto sí, sí. este año, este primer año de gobierno del presidente Petro. El presidente ayer en el Puente de Boyacá hizo un balance de sus primeros En un discurso 365 días. corto, breve, de una hora. Un discurso exactamente de 1 hora 18 Larg- minutos, Nacho. larguísimo, 1 hora 18 minutos. Resaltó, hizo el balance, como le decíamos, de sus principales gestiones. Algunas pueden ser reales, algunas yo en lo personal no lo considero tanto, pues lo que vende el presidente, pero bueno escucharlo, veamos lo que habla, por lo menos en el tema de disminución de homicidios, de la paz total. Él ha dicho que este es el gobierno donde se la están jugando todo por la vida. Y hizo obviamente referencia al crimen desafortunado que se presentó este fin de semana, que tiene que ver con Luzmeri Tristán. Tampoco les hemos atado las manos a nuestros policías y soldados, solo que las dirigimos hacia otros objetivos. Hemos perseguido a los grandes eslabones de la cadena del narcotráfico. En lo corrido de este gobierno, hemos incautado 1.100 toneladas de cocaína. Vea, el presidente manifestó que ha disminuido un 54% las víctimas que tienen que ver con la fuerza pública dentro de su balance. Y como le mencionaba ahorita, también habló del combate a la criminalidad, a diferencia de lo que muchos sostienen, que por el contrario, el combate a Las víctimas de la fuerza pública, claro, obviamente, si la fuerza pública no está saliendo, como nos lo dirán ahora más tarde, me imagino yo, en la entrevista que realizaremos. Y también manifestó que este combate a la criminalidad, gracias a él, se han capturado más de 9.000 personas y se ha reducido casi en un 30% los delitos sexuales. Acá es donde habla el tema de Luzmeri Tristán. Fundamentalmente reducción de feminicidios. Y aquí, qué tristeza, el feminicidio de Luzmeri Tristán, la patinadora olímpica que nos acompañó durante estas décadas de existencia, todos los y las colombianas. Fundamentalmente se ha reducido el homicidio en Colombia. Oiga, muy buena su observación, María Andrea, porque obviamente hay muchas personas que no conocen a Luzmeri Tristán. De pronto acá los mayores que somos Nacho y yo sí tenemos referencia, ustedes no. Luzmeri Tristán en el año 1990 fue campeona mundial de patinaje, participó en la década de los 80 en el Tour de Francia, que en esa época hacían un tour similar al de los hombres, largo, y era todo un referente del deporte en la década de los 90. Una mujer muy bella, ya era una mujer que estaba sobre los 60 años, que desafortunadamente muere al parecer a manos de quien era su pareja sentimental, un empresario vallecaucano. El presidente también se refirió a lo económico y manifiesta allí que la inflación empieza a bajar.
que se está viendo claramente cómo en su gobierno en realidad el alza del salario mínimo beneficia a los trabajadores, contrario a lo que se había presentado, sostiene él en otros gobiernos, y dice que a esta altura el aumento del salario mínimo del año anterior versus la inflación está generándole a los empleados que ganen 4 puntos y que él espera que al finalizar el año ganen 8 puntos. Eso quiere decir, el salario subió 16%, espera que la inflación sea del 8%. También logramos uno de los mayores aumentos del salario mínimo por medio de una decisión concertada entre centrales obreras y gremios patronales que benefició a los hogares colombianos. El salario creció un 16% nominal, llegando a 1.160.000 pesos mensuales. Bueno, y entre otras, doña Andrea Sierra, ¿qué le está pasando al escudero mayor del presidente Petro? A Gustavo Bolívar. Y me parece muy interesante que me haga la pregunta porque la otra noticia que le tengo también es de alguien que fue uno de sus más grandes escuderos, es uno de sus más grandes escuderos, por lo menos aún en el Congreso de la República. ¿Cómo le parece que fue presentada ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud por parte de la política del Valle, Juanita Cataño, para que se revoque la candidatura de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá? De acuerdo con esta política, todo se debe a un error de procedimiento. La renuncia del ex senador de la República no fue hecha como lo indica la ley. Ella dice que puntualmente va en contra de lo que dice el artículo 1, el numeral 1 del artículo 180 de la Constitución de Colombia con relación a cómo debe ser promulgada esa renuncia de los congresistas para que puedan participar de una contienda o una posible contienda electoral. Y en ese orden de ideas, al presentarse ese error de procedimiento, al momento de posesionarse, en caso de que llegase a ganar Gustavo Bolívar, ese error haría que no pudiese tomar o convertirse en el máximo mandatario de los bogotanos. En ese orden de ideas es el Consejo Nacional Electoral quien ahora tiene que evaluar si continúa o no en firme la candidatura que fue presentada. Porque renunció mal renunciado al Porque Congreso. renunció mal renunciado por un error procedimental. Ay, ay, ay. Ahmed Escaf es muy amigo de la esposa del presidente Petro. Sí, desde señor. los 15 años se conocen, han sido, de hecho le dice mucho que él es el amante de ella y hay mucho trino por ahí, que Petro le da risa a eso. No, lo escuché en Eva, en los tacones de Eva o algo así, que le preguntó y dijo, sí. Desnúdate con Eva. Desnúdate con Eva. ¿Qué pasó ahí con ese señor Escaf? Entre Ahmed Escaf y Miguel Ángel del Río Malo se viene una pelea bien interesante durante este fin de semana. Resulta que dentro de todos los señalamientos que se han dado en esas declaraciones que ha presentado Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, ha mencionado a Ahmed Escaf como uno de los implicados y por supuesto a la primera dama de la República, Verónica Alcocer. ¿Qué ha dicho Ahmed Escaf este fin de semana? Que de acuerdo a lo que se había conversado con él no era muy bien recibido en el pacto histórico que se tenía en el Atlántico. El tema era si él era o no cabeza de la lista al Congreso de la República en el Pacto Histórico Atlántico. Él dice que nadie lo quería, pero que en esa consulta popular que se hace, Nacho, es el pueblo quien lo elige y por eso queda ahí. Menciona que cuando quiso limar asperezas con Nicolás Petro le preguntó, y voy a abrir comillas, ¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones de pesos. Ahmed Escaf asegura que él no tenía dinero para aportar, que en ningún momento aportó dinero y que eso hacía que su competencia fuera más difícil. Bueno, ahora es Miguel Ángel del Río Malo, abogado, quien ha dicho que va a presentar una denuncia en contra del representante de la Cámara, Ahmed Escaf, porque tendrá que responder ante esas declaraciones que ha dado. Y ha dicho que la molestia de Ahmed Escaf es que están tocando precisamente a Verónica Alcocer, primera dama de la República, y al primo de la primera dama, Mario Fernández Alcocer. Esto fue lo que dijo Miguel Ángel del Río Malo a propósito de esas declaraciones. El representante Ahmed Escaf acude al instrumento de los cobardes. Advertir que un tercero le dijo algo que no puede ser probado con el único propósito de dejar la honra y mancillar la dignidad de un ser humano. Cuando él sabe que eso no es cierto y lo hace por pura cobardía, una persona que sí fue impuesta por parte de la señora Verónica Alcocer, y su gran molestia es que hemos atacado primero todas aquellas designaciones o todas aquellas intermediaciones
de la primera dama en construir algunos espacios políticos, porque nos hemos metido además con su amigo Mario Fernández Alcocer, un bandido cercano a los paramilitares. Entonces, como no tiene pruebas, advierte que otra persona le dijo, será denunciado ante la Corte Suprema de Justicia para que responda por lo que él debe probar. Seguirá esta novela dando mucho de qué hablar. Seguiremos ahí viendo todo eso tan impresionante. Don Duber, ¿cuántos años tiene el señor Otoniel, el alias Otoniel? 60. No, Este mes son ¿no? 65. 65. ¿Y le dieron cuántos de cárcel? 45. O sea, Requiem Cantin Paz. Allá Perpetua. murió. Perpetua. Por lo menos 51, está- 51. 51 y 45 son 96, a no ser de que sea muy longevo. Y eso pues que allá en los añitos de- Estados Unidos, 45. Acá le faltaría también otra parte. Entonces, en caso ya de no que- vuelve a salir de la cárcel nunca más en la vida. No creo, Nacho. Pues mire, esa fue la noticia que se produjo hoy en horas de la tarde, donde se dio a conocer pues, la noticia que alias Otoniel se había declarado culpable allí ante una corte de los Estados Unidos que viene juzgándolo por el delito de narcotráfico, delitos que estaban siendo procesados allí por un juzgado de Nueva York. Y una vez él se declara culpable, pues es precisamente allí cuando se le pidió, la Fiscalía Norteamericana pide a ese juez que lo condene a 45 años de cárcel precisamente por estos delitos de narcotráfico. La sentencia estuvo a cargo, pues, Nacho, del juez hoy en horas de la tarde. Es la noticia que pues, se dio a conocer precisamente con este miembro, este cabecilla o el máximo dirigente del Clan del Golfo. ¿Cuándo empieza el plan Democracia, Duber? Empezó, Nacho, ya. Hoy empezó precisamente el comandante de la policía del departamento de Antioquia. Precisó que una vez la Registraduría Nacional entregue todos esos nombres, que ya los entregó María Andrea, nos tiene esa noticia, de uno a uno de los candidatos, tanto para de consejos, para asambleas, para alcaldías y para gobernación candidatos, pues se reunirán varias instituciones a definir cuáles son los candidatos que tienen mayor riesgo por amenazas o por cualquier otra situación y pues se les va a prestar una seguridad especial. Miren lo que dice el comandante de la policía del departamento de Antioquia. Precisamente estamos esperando ya que la organización electoral confirmen los candidatos. Vamos a tener una reunión con ellos, con los candidatos a todas las corporaciones públicas en el departamento, y lo que se va a trabajar es los procesos, los protocolos de seguridad y el acompañamiento que va a tener Policía Nacional y pues las demás autoridades para que estas elecciones sean como las que se han presentado últimamente, que han sido elecciones totalmente con seguridad y lo más importante, que se permita el ejercicio democrático del ciudadano. Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral. Le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador. Consúltenos en el 310-665-8193. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y saludamos a la candidata a la alcaldía de Medellín, la doctora María Paulina Aguinaga. ¿Cómo me le va? Bueno, Nacho, muy complacida de estar acá. Muy buenas tardes para usted, para toda la mesa, para los dos Josés, las dos Andreas y para Duber. Arley. Por supuesto, para No, todos me los dice Arley, que cariñosamente ya le televidentes. decimos Arley. Usted está metida en mi lista. ¿Una lista que hice? Sí. Se dice que hay aproximadamente entre 30 y 35 vertientes del centro democrático. Wow, tantas. Y cada una jalando por su lado, que los Paolos, que Paloma, que cada uno jalando. Y en mi lista, oye, yo me quedé impactado con eso porque podríamos hablar, una muy inicial que fue Liliana Rendón, podríamos hablar de un Simón Molina. Podríamos hablar de una Natalia Ibeles, Paulina Aguinaga, Lina García Cañán, Albert Corredor, hoy el señor Julio González, y aquí nos dejó con un signo de interrogación gigante Alfredo Ramos. Oiga, o sea que casi la mitad están en Antioquia, pues, de las 35 vertientes. No, yo no estoy diciendo vertiente, No. sino que tienen en común. Ah, bueno. Todos estos se están retirando del centro democrático. Falta Alfredo Ramos, que todavía no sigue ahí, pero aquí manifestó algo. Hoy el señor Julio González, ¿qué fue lo que dijo? Me voy. El fin de semana, Nacho, después de ver que no quedó definitivamente en la lista para aspirar al Consejo en las elecciones de octubre,
Pues envió una carta bastante fuerte y expresando la incomodidad con el Partido Centro Democrático. Espere que creo que su micrófono Diciendo está apagado. que- está apagado. No, pues está encendido. Está encendido. Bueno, entonces se va. Se va, Se va. se fue el Centro ¿Cuál es su versión? Porque usted hace parte del pacto de Chuscalito y entonces este señor Julio González, el concejal, les tiró muy duro, fuertísimo, pero cuando uno se sienta a mirar todo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, casi que 9, que ya se están saliendo del Centro Democrático, ¿qué está pasando al interior? Pues Nacho, con respecto a Julio, ¿por qué es que no le dan el aval a él? Por maltratador de mujeres. A mí me tocó vivirlo en carne propia y no por el tema de Chuscalito, incluso desde mucho antes. Ustedes recordarán que yo quedé en embarazo durante la pandemia y como estábamos con la virtualidad, yo no tomé la licencia de maternidad. Y yo empecé a ser víctima de ese matoneo desde esa época en la que me decían que me tenía que quedar era en la casa cuidando a mi hijo y que tenía que dejar que el señor ocupara mi curul durante esos 4 meses que yo estaba en licencia de maternidad, supuestamente. Yo nunca accedí, pero la verdad yo creo que la justicia divina a veces tarda, pero llega. Y finalmente no soy solo yo, es también sus asistentes, las demás concejalas, miremos el caso con Natalie, con Aura Marleni y demás. Entonces, la verdad, pues mis mejores éxitos para el doctor Julio, pero sí tengo que Pero decir venga, yo que es quiero ir una más de fondo. ¿Qué persona le está pasando al Centro indeseable. Democrático, candidata? Porque es que Liliana Rendón, que la bajaron de una, Simón Molina, que creo que generó una gran frustración. ¿Qué le está pasando? ¿Usted Pues yo está creo que tranquila ya estando por fuera? mire, yo creo que esa fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Yo no puedo denigrar de ese partido porque en su momento me dio la oportunidad de ser concejal. No voy a hablar mal, pero sí tengo que decir que al interior del partido hay unas personas que no son de mi agrado. 1, 2, también que no están por construir ciudad, sino por sus propios intereses. Y que definitivamente el Centro Democrático es un partido desconectado de la realidad y desconectado, tiene un discurso, pero en su actuar es algo muy diferente a lo que promulga. Y sin Paulina. candidato a la alcaldía, que es lamentable en un partido. Pues no perdió tener- vocación de poder, ha perdido curules en las pasadas elecciones a Congreso, también perdió un número importante de curules que tenía en el Congreso, no tiene candidato a la alcaldía, tiene a la gobernación, pero a la alcaldía no tiene. Es un partido que ha perdido la vocación de poder. Paulina, usted quizás recuerde y nos tiene la cifra, ¿cuántos fueron los votos al Consejo de Medellín del Centro Democrático en las pasadas elecciones y cuántos puede perder? Entendiendo de que los votos no son de nadie, pero los que tenía Paulina Aguinaga, Natalie Vélez, Albert Giordano, Julio González, Lina García, Simón Molina, ¿cuántos sacaron la vez pasada y cuántos pueden tener esas personas Pero esos que ya de no Julio no están? eran tan de Julio No, porque él llegó no después. recuerdo la cifra exacta de cuántos. Lo que sí sé es que en los 4 concejales que salimos inicialmente, ahí habían más de 50.000 votos. E incluso los más representativos pues eran los de las mujeres. Natalie fue la mujer más votada las elecciones pasadas con más de 20.000 votos. Pero sáqueme Pero una los cifra. otros dos pueden tener otros 10.000. Dejemos que eso, 60.000. sí, pero ya es parte del pasado del Centro Democrático y la candidata va por su movimiento, por sus firmas. Total, y Pero usted tiene una además cifra muy buena en la casa. Además que, este perdón, ha sido un proceso para mí a ver, ¿cómo lo dijera? Ha sido un proceso muy bonito porque me ha permitido recorrer nuevamente los barrios, contar con el apoyo de la ciudadanía, empezar desde cero y sin tener esos lastres y sin tener como esas cohibiciones que muchas veces sí tenía uno en el Centro Democrático. Paulina, hay una situación con Albert y vimos la semana pasada que Lina está allí encabezando la lista al Consejo por su movimiento. De pronto en algún momento usted ha recibido alguna propuesta de él o ha pensado en irse con él, lo digo por esa afinidad que han tenido precisamente por la situación que vivieron con el Centro Democrático. No, yo creo que fue un tema coyuntural en ese episodio de Chuscalito. Después teníamos que enfrentar una defensa conjunta frente a todos los atropellos de los cuales fuimos víctimas y que el Consejo Nacional Electoral nos dio la razón porque dijo que hubo violencia política contra la mujer, que hubo presión indebida a través de comunicados. El Centro Democrático tuvo que devolver y revocar todas las actuaciones que hizo en nuestra contra. Fue ese proceso coyuntural y finalmente pues cada uno tomó sus decisiones de manera independiente para iniciar este proceso de cara a las elecciones de este año. la cifra del día. A usted le gusta mucho el tema porque me lo ha dicho que
Una de las entidades que más problemas tiene Medellín, y estoy completamente de acuerdo, es la Secretaría de Movilidad, que está creo que más privatizada o cómo es el asunto. Porque la cifra del día, ¿cuántas motos, en cuántos talleres, tiradas, abandonadas? Así es, Nacho, yo he sido muy crítica y por eso hay que decirle a la ciudad que hay que mirar opciones diferentes, que Medellín tiene una opción porque no puede volver al pasado ni continuar con el presente. Y yo creo que la Secretaría de Movilidad es uno de esos temas angulares de esta campaña. Primero porque está prácticamente privatizada desde hace casi 19 años, está concesionada. ¿Qué quiere decir usted que con privatizado? Explique. La mayoría de los servicios que presta hoy la Secretaría de Movilidad están en manos de un privado. Y este contrato ajusta 19 años el próximo año, que es cuando se vence este contrato de concesión. Y por eso mi propuesta contundente es recuperar la Secretaría de Movilidad, que reasuma las funciones que hoy están en manos de un privado, que además toma las decisiones en función en términos empresariales y no en términos sociales como debería ser. Y le pongo un ejemplo. Hoy las cámaras de fotodetección que hay en la ciudad están ubicadas es para que recauden más dinero y no para salvar vidas, porque la incidentalidad en la ciudad está disparada. Cámaras como la de Chuscalito en Las Palmas son una de las cámaras que más recauda, pero es la que menos incidentalidad tiene. Lo vemos también con el tema de los agentes de tránsito, hay un gran déficit. Con el tema de las motos, hay más de 50.000 motocicletas parqueadas en los 3 parqueaderos, valga la redundancia. Es así, 50.000. Es así. Oigan, eso es un dato gigantesco, José. En los patios de la Secretaría de Movilidad. Entonces, ustedes sabrán que por ley, cuando un vehículo, sea moto, sea carro, permanece más de un año en esos patios, se le faculta a la Secretaría de Movilidad para que proceda a vender esto como chatarra. Entonces, muchas personas prefieren dejar casi que perder su motocicleta allá porque el costo diario del parqueadero es de 16.600 pesos. Ah, qué tan barato. Por día. Más la grúa, que son casi 83.000 pesos. Y con el otro agravante de que muchas de estas motos a veces no tienen ni SOAT, ni revisión técnico-mecánica, ni sistemas de luces, requisitos fundamentales para que puedan ser retiradas. ¿Usted qué haría con todo eso? Entonces, esto ha llevado a que tengamos una gran acumulación de este tipo de vehículos que ya están en condición de abandono. El año pasado se adelantó un proceso de venta de esta chatarra, de estos vehículos como chatarra. Pero fue un negocio que le iban feriando a 900 pesos el kilo. Y entonces o a menos, era 98 pesos por kilo de chatarra y el valor comercial es de más o menos, o era en ese momento, de 1.000 pesos por kilo de chatarra. Entonces hubo afortunadamente que suspenderlo. Pero la Secretaría no puede seguir acumulando y llenándose con este tipo de vehículos y no haciéndole gestión, porque es que para usted acumular esa cifra significa que no ha hecho nada durante años. Y a eso es a lo que yo me refiero. Tenemos que recuperar el control de la Secretaría de Movilidad para tener semaforización inteligente, para poder tener el número adecuado de agentes de tránsito, para hacer cultura ciudadana y educación vial. Es que eso lo hemos perdido, eso no se volvió a ver en la ciudad. Para los temas del mal parqueo, ¿cuánta congestión genera el mal parqueo en la ciudad? Toda, yo le voy a poner ese tema. ¿Qué hace frente al mal parqueo? Los gringos son muy prácticos. Ponen a un policía, un señor de la tercera edad inclusive, que son lo más de incluyentes o inclusivos, y el señor en su carrito eléctrico vio el carro, le puso la calcomanía y siguió. Y el otro mal parqueado, la calcomanía con la multa. No se enredan, hacen las cosas. Pero eso no se puede hacer en Colombia. Acá no haríamos millonarios, Nacho. No, total. Es que el mal parqueo, lo que plantea nuestra candidata es... No es el castigo, sino realmente... No, también en el castigo. Pero es que toca hacer cultura ciudadana. Es que no hay donde parquear. No, pero toca hacer pedagogía, pero también llega el momento en que hay que aplicar una sanción y hay que hacerlo. Y para eso también es cierto, en muchos barrios de la ciudad, en algunas zonas, no hay parqueaderos suficientes, pero entonces hay que estimular la construcción de parqueaderos nuevos, subterráneos y en altura, mediante la actualización del estatuto tributario. Eso lo teníamos y lo dejaron vencer.
ese beneficio tributario. Entonces, creo que tiene que ser una solución integral, pero indiscutiblemente la movilidad que hoy tiene la ciudad no está acorde a que seamos un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Es que hoy ni siquiera tenemos movilidad semaforización inteligente. No, ya ni funciona. Sí. ¿Cuál es su planteamiento? Digamos, yo soy un convencido de eso, no son todos, pero le toca uno decir eso aquí, pues como muy, para quedar uno como bien con todo el mundo. Pero es que la incultura y la locura en la conducción de motocicletas ya raya con la locura. O sea, usted ve a los que venden esto, los que llevan mercancías, pero hacen mire, lo que les da la además, gana. hay otros costos ocultos que quizás no percibimos. Y es que si usted va a comprar un seguro todo riesgo, sea para moto o para carro en Medellín, es muchísimo más costoso que en otras ciudades del país. Le puede estar costando incluso hasta un 30% más. Y eso no lo percibimos. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué? Por los altos niveles de incidentalidad que tenemos hoy en la ciudad. Somos una ciudad que se ha vuelto completamente intolerante en las vías y no tenemos el número adecuado de agentes de tránsito. Entonces yo creo que toca empezar por hacer una muy buena campaña de cultura ciudadana, que no se trate de instalar vallas o de cuñas radiales, y no solamente en temas de movilidad, es en general en otros temas de ciudad, como en los residuos sólidos, el manejo de las basuras, también es otro tema urgente que necesitamos desde la cultura ciudadana. La misma convivencia, las comisarías de familia hoy no dan abasto, y eso también es porque hemos perdido como esa educación que se tenía antes en valores, en urbanidad, en tantas cosas que tenemos que recuperar. ¿Qué hacer con las ciclovías o ciclorrutas? Ciclovías y ciclorrutas. Para mí es la misma cosa. No, son distintas. Para mí es la misma cosa. Es por donde nada más transito. No, esa es la No, ciclovía. la ciclovía es el evento, la ciclorruta es la... Esa que pasa por aquí, para mí Por es la una regional. ciclovía, solamente para bicicletas. Pero les dio por decir Ciclorruta. ciclorruta. Pero no La enredemos. ciclorruta, Dígame el caminito que pequeño. usted fue crítica porque hubo muchas que se hicieron en la administración de Federico Gutiérrez, que prácticamente lo que hicieron fue colapsar mucha carril a los vehículos. Para mí eso no fue una solución estructural, para mí esa fue la solución más fácil, porque como estaba tan colgado en ese y muchos otros indicadores de su plan de desarrollo, lo que tenía que llegar era hacerla fácil, que era simplemente estrechar las vías, demarcar unas ciclorrutas que además han sido supremamente inseguras tanto para los peatones como para los mismos ciclistas, porque los carros incluso siguen invadiendo esos carriles. Entonces yo creo que un muy buen modelo de ciclorruta, y que ese es el que tenemos que replicar en el resto de la ciudad, es por ejemplo la ciclorruta de Las Vegas. Ustedes ven que van por el separador, tiene unas barreras de contención, es segura para los transeúntes, es segura para los motociclistas y no afecta la movilidad. Y claro, ya es muchísimo más el número de personas que utilizan bicicleta, eso lo tenemos que seguir incentivando, pero también tenemos que hacerlo de una manera que sea sostenible, sin afectar los otros medios de transporte. ¿Usted va a apoyar fuertemente la movilidad del servicio público? ¿Seguiría usted con el tranvía yo le digo tranvía porque, bueno, el metro liviano de la 80? Metro ligero. Nacho, Metro ligerísimo. Es que tenemos que, nos guste o no, yo no voté por Petro, nunca me ha gustado Petro, pero nos guste o no, tenemos que trabajar con el gobierno nacional, porque es que el gobierno nacional no nos ha girado la platica para el metro de la 80, no nos ha girado la platica para poder terminar el túnel del Toyo, para acercarnos al puerto de Urabá, donde Medellín también está poniendo recursos. Necesitamos también seguir creciendo nuestro sistema de transporte con el tren del Río, con al menos el metrocable de San Antonio, y estos son proyectos que solamente se pueden lograr con la concurrencia de recursos por parte del gobierno nacional. Paulina, qué pena, fue que me quedé en eso. ¿No ha girado el gobierno ni un solo peso para el metro del 80? No, porque estaba estipulado que los primeros aportes los ponía el municipio con los intercambios viales, con la licitación, incluso ese proceso tiene atrasos, y que después ya el gobierno, a partir, si mi memoria no me falla, del año 2024, 2025, empezaba a girar los recursos. Pero hoy no nos ha llegado. Pero hoy no se ha hecho la gestión por parte de la administración, por eso está atrasado. Es que hubo un atraso en la estructuración y como tal en la adjudicación del contrato. O sea, que al hoy el metro del 80 se parece más al metro de Bogotá que al de Medellín. No, no tan así, porque digamos que ya hay unos mecanismos jurídicos que permiten reclamarle esos recursos al gobierno nacional, pero aún hoy no los ha girado.
Entonces, y ya los diseños están mucho más avanzados, ya se sacó ese contrato que no tiene Bogotá, por ejemplo. Los intercambios están Los intercambios ya están listos, entonces sí vamos mucho más adelante. ¿Qué sigue con su campaña ahora, ya agosto y en septiembre ya Bueno, se tiene Nacho, todas yo las estoy libertades? convencida que llegó el momento de las mujeres. Mire nada menos ayer, una mujer silletera se gana el premio mayor dentro de las silletas. Y las mujeres están sacando la cara con la selección Colombia. No, las mujeres estamos sacando la cara, la cabeza, todo. Entonces yo creo que llegó el momento de las mujeres porque Medellín tiene que mirar una opción diferente al pasado de Federico Gutiérrez y al presente de Daniel Quintero. Finalmente las cifras también lo indican. Mire usted, por ejemplo, en temas de desempleo. El desempleo en los 2 últimos años de Federico Gutiérrez iba en aumento. Él recibió una tasa de desempleo en la ciudad, solo para la ciudad sin incluir el área metropolitana, del 9% y entrega en el 2019 con 12.2%, o sea, 3 puntos por encima en desempleo. Lo mismo pasa con la desigualdad y el coeficiente de Gini. Y claro, por supuesto que este alcalde también ha hecho lo propio. Los indicadores iban mal y con este alcalde empeoran, pero lo mismo pasa con la desigualdad, lo mismo pasa con las cifras de pobreza. Aumentaron durante los últimos años del gobierno de Federico y por supuesto que en esta administración aumentaron muchísimo más por la crisis en la que ha estado la ciudad. La veremos hablando duro y fuerte, hasta por megáfono. La vamos a ver hablando templado. La veo que Nacho, usted va a usted caminar sabe mucho. que lo mío son las cifras y las cifras no mienten. Acá no es ni con ataques personales, ni con arengas, ni con obviedades de que es que voy a gobernar con transparencia. No, es que ese es el deber ser. Eso no debería ser ni siquiera una propuesta. Un discurso. De que es que Quintero se va y que los vamos a sacar. No, es que obvio que se va, se le termina el periodo. Acá tiene que haber una propuesta más allá de Quintero y de Fico y demás, porque es que los problemas de la ciudad son superiores a eso. Vean, Nacho, antes del corte le voy a dar una cifra, como nos lo manifestaba la candidata a la alcaldía. Los votos del Centro Democrático en la pasada contienda al Consejo de Medellín fueron 160.569. Las personas que ya no van a estar en el Centro Democrático sacaron 83.484 votos, o sea, más de la mitad. Más de la mitad, wow. Los que quedaban en la lista sacaron 40.000 y por el partido votaron 37.000. Eso quiere decir que el Centro Democrático puede tener en el aire la mitad de los votos de la vez pasada. Candidata a la alcaldía de Medellín, Paulina Guinaga, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias y también invitar a todos los televidentes a que se sumen en este proyecto, en especial a las mujeres. Es el momento de las mujeres y llegó la hora de que Medellín sea gobernada por una mujer. Muy bien, vamos a hacer una pausa, volvemos, vamos a hablar inseguridad en las vías de este país, tema bien interesante, ya volvemos. Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Y por estos días nuestras carreteras en todo Colombia han tenido muchas noticias, desde cantidades de personas que paran y las bloquean, se montan, destrucción de carga. Parece ser que hubiéramos retrocedido en el tiempo. Bien compleja y, como les decía ahora, es una cosa de orden pública a la que el ministro de pronto no le ha puesto la cara. Hoy quisimos invitar al presidente de ATC, a don Anderson Quiseno, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Muchas gracias a ustedes y Dios los bendiga. Bueno, Anderson, ¿cómo está la situación en la actualidad? ¿Qué tan ciertos son todos estos retenes, paros de vehículos? Vemos gente con palos, se montan, en fin, hay como una cosa maluca en el orden público en las vías. Sí, aunque nosotros lo que vemos es que no hay una lectura muy clara por parte de las autoridades de la situación de inseguridad que nosotros estamos viviendo a lo largo y ancho de las vías del país. Hay un fenómeno que se ha tratado de dibujar desde el tema de polizones y caminantes. Creemos que eso es delincuencia común, muy organizados. Como también sabemos que los hinchas y los migrantes, pues no todos tienen esa maldad de atacar a los conductores de transporte de carga. Pero en el último mes sí vimos picos de 6.5 hasta 7 ataques
en un solo día a los transportadores de carga. ¿Hay alguna vía en especial que sea la más afectada o realmente son todos los departamentos y en todo el país? Pues esa pregunta me la hicieron la semana pasada y nosotros prácticamente lo que le estamos manifestando al gobierno nacional es que tenemos en zona roja todas las vías del país. O sea, todas las zonas del país están en relación con esto. Hay otros temas tan transversales como el tema de los peajes, cerca de 200 peajes oficiales y ya tenemos casi 70 peajes ilegales en el país también, que se suman a todas las actividades No, delincuenciales explíqueme eso, por ¿cómo parte así de esta que 70 peajes ilegales? A ver, Botan eso- un rancho ahí con palo y armas y... Algo así, algo así. La zona más afectada son los llanos orientales y toda la costa atlántica. Esos son personas que, digamos, entre comillas, viven a lo largo de la carretera, se unen con algunos migrantes o algún tipo de polizones y levantan un peaje. ¿Y cuánto cobran? Hay cobros desde los 10.000 hasta los 50.000, hasta los 70.000 pesos. ¿Y qué pasa si no paga un camionero? Ah, eso ya ¿O tienen es para camionero y para todo el que pase o solamente para ustedes los camioneros? para los camioneros. Para Lo los que camioneros. pasa- Para vehículos grandes. lo que- ¿Cuántos peajes nos dice? 70. 70 peajes. Identificados. La En gran esas mayoría- características. Y la gran mayoría de ellos en departamentos donde la presencia de la policía del ejército pues ha sido bastante diezmada. Ejemplo, un Caquetá o un Meta. Anderson, ¿cuántos bloqueos van a hoy, 8 de agosto, en el país en lo que va de este año? Nosotros tenemos un registro de 3.5 bloqueos diarios. ¿Diarios? Diarios en promedio lo que va en este gobierno. ¿Qué llaman ustedes bloqueos? Para que especifiquemos la Bloqueos situación. aquellos sitios donde supuestamente comunidades, entre comillas, pues salen con carpas, con Sí. sonido, Sí. se plantan en la vía por de una hora hasta el más largo que tuvimos, que fue 25 días en la vía que va a Medellín a Quibdó, que fue 25 días. Anderson, hemos visto los videos cómo atacan a los conductores. ¿Qué reporte tienen ustedes de conductores que han resultado lesionados por este tipo de bloqueos, de atracos, de esta situación? Nosotros tenemos un reporte de 7 heridos en lo que ha transcurrido este año, 5 muertos, precisamente por esos temas vandálicos en lo que ha transcurrido este año. Y realizamos una denuncia muy fuerte porque nosotros no consideramos que el tema sea tan policivo. Digamos que a la Policía de Transporte y Tránsito y a los transportadores de carga nos dejaron solos. ¿Quién nos dejó solos? Las gobernaciones, las alcaldías de los municipios, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque ahí instrumentalizan bebés, Ministerio de mujeres Transporte. gestantes. El Ministerio de Transporte pues nos acompañó de una otra manera, pero sí no podemos decir lo contrario, por ejemplo, de Migración Colombia, que dicen que están en todas partes. ¿Cómo es el modus operandi? Va un conductor por cualquier vía. Yo vi un video donde se paraban con palos y de repente uno ya ve el vehículo Con lleno, llaves, un montón de esas- gente montada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están atraviesan haciendo? las personas. Bueno, es que aquí hay dos fenómenos, polizones y caminantes. Sí, Un caminante deja de ser caminante cuando se convierte en un polizón. ok. Es decir, se subió a un vehículo sin autorización o a escondidas. Ajá. ¿Cierto? Lo que ocurre con los polizones es que aparte de que obligan a ese conductor, se van a escondidas de un punto A a un punto B, cuando llegan a ese punto, de pronto el conductor los detecta, atacan el vehículo, vandalizan primero el vehículo, rompen las carpas, se llevan parte de la mercancía y no solamente con eso, atentan contra el conductor, se meten dentro de la cabina y le roban las pertenencias al conductor. En el tema de los caminantes es que son personas que están apostadas en una parte de la vía, le lanzan tachuelas o tablas con clavos o si han visto los videos y atraviesan, ¿cierto? Entonces el conductor tiene que detenerse. Y uno en una tractomula pues son vehículos con pesos de 50 toneladas, ellos andan a una velocidad que no No les da para frenar. no les da, o es fácil ellos subirse en ese momento y atentar precisamente primero contra los conductores. ¿Cómo está la situación en Antioquia? Compleja. ¿En qué rutas? En todas las que tengan que ver con salidas hacia el mar por el Urabá antioqueño, hacia la costa atlántica, hacia Buenaventura, hacia la autopista Medellín-Bogotá, el trabajo de la policía pues ha sido incansable. Pero vuelvo y reitero, hay una serie de autoridades que nos dejaron fue solos con un problema de inseguridad. ¿Cuál es Pero esa? no entiendo, ¿cómo es que el trabajo de la policía ha sido incansable y se están presentando todos esos fenómenos en Listo, carretera? Entonces vamos allá. Bajan los polizones, los desarman, los requisan, los desarman. ¿Qué puede hacer la policía de carreteras con esos polizones en la vía? Dejarlo en la vía. ¿Por qué? Porque no hay asistencia de las otras autoridades, ni siquiera del municipio donde está ocurriendo el hecho.
Es decir, es como si fuera un abandono total por toda forma de Estado, desde las gobernaciones hasta las alcaldías, pasando por el gobierno central, porque el Ministerio del Interior, pues básicamente hace ojo inerme en relación a toda esta problemática que estamos viviendo. Y lo más triste es que pasamos de un 2% de eventos mensuales a 2.300, a un 2.300. ¿A los conductores los sancionan cuando van estos polizones? ¿O cómo es ahí con el tema de quienes conducen? Ese es el otro tema, que nosotros pues sí hicimos la denuncia con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque para ellos hay que mover los polizones, menores de edad, como sea. Ellos tienen que mover. ¿Pero qué implica moverlos? Es decir, una vez que se suban, ¿hay que llevarlos a ese punto B que usted estaba dando en el ejemplo? No, no los tienen que llevar. Lo que pasa es que cuando una vez ellos se suben, se vuelven una amenaza para ese conductor. Y si hay denuncia, ese conductor, ¿cuántas veces pasa por ese lado? 2, 3 veces. Y es muy factible que se los encuentre después. Entonces, uno lo que ve aquí es que la policía hace su trabajo, sí, los baja, los desarma, pero ellos quedan en la carretera. Los migrantes, los hinchas, por ejemplo, a las hinchadas. Nosotros sí le manifestamos a todos los líderes de barras de hinchadas que pronuncian frente a eso, sino que están dejando entrever, están acolitando una situación. No se han visto los videos, por ejemplo, de los polizones o hinchas con camisetas de fútbol, pues uno ve que esos hinchas se mueven en grupos, van los de con el perdón pues no es con el ánimo de ofender a nadie, pero si van todos los hinchas del Santa Fe, llevan camisas del Santa Fe, ¿cierto? Pero tú no ves un grupo de polizones, como lo hemos visto ahora, que con camisas de Nacional, camisas de la Selección Colombia, camisetas del Junior, camisetas del Santa Fe, todos juntos y mezclados. Eso ya es encontraron, digamos, una grieta por la cual delinquir. Venga, y en los retenes, usted nos habla de 70 retenes. Si montan 70 retenes ilegales, ¿eso no es responsabilidad de la policía? ¿Eso es responsabilidad de quién? Eso es responsabilidad de a quien le corresponda el tramo. Es que nosotros tenemos un país de un poco más de 25.000 kilómetros, donde tenemos casi 4.000 contratistas en cada tramito. Unos son del Invías, otros son de la ANI, otros son del departamento, otros son del municipio. Pero esas son zonas que sinceramente uno ve, departamentos como el Caquetá, las denuncias del gobernador del Meta, son zonas ya olvidadas. Entonces, cualquier caserío con un parisiga. Yo entiendo ahí, José, y lo que usted dice, porque yo siento que usted es como muy incisivo en el tema de la policía, pero yo veo que no es un problema solamente de policía, porque Migración Colombia tiene gran responsabilidad al saber quién ingresa al territorio, quién se mueve por el territorio. El ICBF tiene gran responsabilidad, porque no deben haber menores en la vía en estas condiciones, ¿cierto? Son inclusión social. O sea, son muchas las instituciones realmente las que tienen responsabilidad en este tipo de hechos, y la policía hace un control, pero no es solamente el uniformado el que tiene que ejercer ese control. Es el mismo caso de siempre, porque el policía puede capturar al delincuente, pero desafortunadamente no hay cómo judicializarlo, y si no se judicializa y si no se individualiza... Pero ahí no hay un tema de delincuencia, o sea, en el caso de... Pero si atentan cuando contra los atentan, sí, conductores, pero cuando se está moviendo total. solamente... Ahora, el otro caso que me queda sonando, Anderson, con lo que usted acaba de mencionar, es 70 retenes ilegales, pero entonces el Ministerio de Transporte, ¿qué ha dicho? O sea, usted hace un momento dijo que los había apoyado, pero pues ustedes también como trabajadores le pagan un impuesto al gobierno, también un impuesto al Ministerio de Transporte, y cómo pagar tranquilamente los impuestos en un país en donde trabajar tampoco se puede tranquilamente. Ese es otro asunto que nosotros le manifestamos no solamente al Ministerio de Transporte, sino a la Presidencia de la República. Porque es un tema evidente a todas luces, es decir, se ve, pulula. O sea, el país dio una vuelta trascendental en el tema de seguridad vial o en el tema de seguridad sobre las carreteras. Tanto es así que si uno mira, por ejemplo, la red vial, una parte supuestamente está vigilada y controlada por el ejército y otra parte está controlada y vigilada por la policía. Es lo que se conoce como una directriz que hay dentro de ellos para poder tener un control sobre las vías. Una cobertura. Exacto. Pero esas zonas o esos departamentos que son tan dejados dentro del tema de seguridad son los que más tienen grietas o los que más tienen brechas sociales, donde esas brechas a la larga se convierten en delincuencia común. Y lo primero que cogen es a los transportadores. Si usted mira una ciudad como Medellín o el Valle de la Aburrá, la delincuencia ¿de qué se suple? De las vacunas. ¿A quién? A los transportadores. Yo le tengo una pregunta. ¿Y qué está pasando con los vehículos?
hemos tenido vandalismo, los han quemado, ¿qué está pasando? Digamos, ya usted nos habló de una situación bastante crítica de los seres humanos, de los conductores que han sido agredidos y lamentable algunos han fallecido, pero ¿qué está pasando con los camiones? Y por otro lado, sí, ¿qué está pasando con los carros? ¿Los están quemando? No. ¿Y qué está pasando con la carga? Bueno, con la carga, pues afortunadamente tiene sus seguros para todo este tipo de eventos, la mercancía, ¿cierto? Los vehículos de una u otra forma hacen parte pues de propietarios de equipo que ellos no están vinculados a las empresas, sino que tienen que velar propiamente por sus equipos. Entonces uno lo que deja ver ahí que con lo que ocurre hacia los vehículos de carga son dos fenómenos. El primero, el vandalismo hacia esos vehículos. O sea, los rayan, los destruyen los vidrios, destruyen cualquier cosa que puedan destruir. Eso que involucra para un propietario de equipo, parar 15 hasta 30 días en un mes, porque falta ver dónde fue el evento. Si yo soy el propietario de la mula y vivo en Medellín, pero eso fue por allá arriba en Bosconia, Cesar, baje pues ese vehículo. ¿Y en qué condiciones está? Al menos la mercancía pues está asegurada. Pero la desventaja es totalmente para el dueño del vehículo y para los conductores. Y otra pregunta, primero hágame la salvedad que usted me quería hacer. Y Anderson me ayuda, porque ahora que estábamos conversando antes de entrar acá, él nos explicaba acerca de que una cosa son los propietarios de los vehículos y otra de los propietarios de la carga. ATC es la Asociación de Transportadores de Carga, es decir, son los dueños del vehículo que obviamente resultan afectados, diferente a Fedecarga, Colfecar. Anderson, usted me añade ahí que son los dueños propiamente de la carga. Por eso hay diferencias, Nacho, en que si suben el ACPM, ¿a quién afecta? ¿Al dueño de la carga o al dueño del vehículo? Si hay afectaciones como la que él nos dice por terrorismo o porque les toca pagar un peaje ilegal, ¿a quién afecta? ¿Al dueño de la carga o al dueño del vehículo? Y entonces, Anderson, en ese entendido, es bueno hacer esa diferenciación de los dueños de la carga y los dueños del vehículo, realmente cómo están siendo afectados o cuál es la perspectiva de cada gremio. Exacto, bueno, aquí hay dos actores a tener en cuenta. Una cosa son las empresas de transporte y otra cosa son los dueños de los vehículos. Esas empresas de transporte contratan a los dueños de los vehículos, ¿listo? Y esas empresas de transporte tienen sus gremios y los dueños de los vehículos tienen sus gremios, porque las afectaciones son distintas, podrán ser transversales dentro del ejercicio de la carretera nacional, pero son distintas. A las empresas de transporte les daña la mercancía, tienen que responderle al dueño de la mercancía, ¿cierto? Hay una situación ahí de pagos a los transportadores que ya vienen contratadas desde antes, y cuando ocurren estos hechos, pues las empresas no tienen calculados esos hechos. Los transportadores normalmente tienen que suplir todo el vandalismo, lo tienen ellos que arreglar de su propio pecunio, y ahí no entra la empresa de transporte ni los gremios de la empresa de transporte a solventar una situación con ellos. Es como el tema de los combustibles. Yo sé que esto que les voy a decir suena raro, pero a los propietarios de equipo y a los conductores no les debería importar que subieran ni los combustibles ni que montaran 3.000 peajes, siempre y cuando ¿qué? Les pagaran bien. Pero es que del 100% de los viajes que hay en Colombia para los camioneros, cerca del 90% los pagan por debajo de los costos operativos. O sea, eso es una realidad. Entonces, por eso el conductor y el propietario de equipo se resiente cuando suben combustible. Pero venga, yo si quieres ¿yo para qué voy a ir a hacer un transporte Medellín, Cartagena, si me lo están pagando por debajo de los costos operativos? Pues eso no tiene ningún sentido. Yo llegué a Cartagena y llegué debiendo. Si es así esa realidad, ¿y por qué aceptan el negocio? Porque no la veo. Ahí es donde uno entra a cuestionarse también tanta queja alrededor precisamente de los valores a pagar, porque para empezar el flete, como comúnmente se conoce dentro de los propietarios o dentro de los transportadores, legalmente no existe. La palabra que existe o la frase que existe es valor total a pagar. Esa es la relación entre la empresa de transporte y el dueño del camión. No es un flete. Entonces, desde el punto de vista legal, eso ni por ese lado existe. Y cuando uno se entra a hacer esa pregunta que tú haces en relación por qué se van, pues que uno tiene que entrar aquí a dos realidades. ¿Qué es más costoso? Tener una tractomula en un puerto pagándole a un conductor hospedaje, alimentación, quizás medicinas, el parqueo de ese vehículo, salarios,
o devolverse con lo primero que encuentren. De alguna manera tienen que devolver y Entonces, compensar un viaje uno con otro. Entonces buscar bueno, entonces sí perderlo hay una menos. compensación de uno Por con uno. otro. Pero por otro lado hay un fenómeno que aporrea mucho este sector y es el lavado de activos. ¿Qué tiene? ¿Cómo se presenta la base? Uno se hace esta pregunta, listo, ¿qué hace un vehículo yendo Medellín-Cartagena con un manifiesto de carga a 500.000 pesos? Eso ni para los peajes. Ni para los ¿A qué peajes. va? Sí, total. Y se devuelve a un valor de 1 millón de pesos. Eso ni para el combustible. Pues ahí hay muchas preguntas que uno tiene que dar alrededor de eso y nosotros le hemos pedido mucho a la Superintendencia de Transporte, a la DIAN, a la Policía Fiscal Aduanera, hagan los retenes que tengan que hacer, porque una tratomula para arriba y para abajo con un contenedor vacío es muchas las dudas que genera. Pero no entiendo cómo lavan dinero ahí. Diciendo que pagaron el flete mucho más caro. Lo registran así. Se registran unos valores, eso queda registrado en una base nacional y listo. Ya, yo pagué 1 millón de ¿Pagó? pesos para que fuera, pero en última instancia, cuando yo reporto, dije que pagué 5. Así es. Lavé 4 millones de pesos, es lo que usted me está diciendo. Así es de sencillo. Venga, quiero volverme un tema porque nos quedamos solamente en esos transeúntes o personas que están por ahí en la carretera. Caminantes. ¿Y los terroristas qué? Las FARC, los helenos, las BACRIM, los paramilitares, ¿también están saliendo a hacer lo mismo o esto ya no se ve con la misma intensidad de antes? Sobre todo porque las FARC y los helenos salían era a quemar carros a como diera lugar. El clan del Golfo del Bajo Cauca también. Nosotros la denuncia que hicimos antes del paro minero que aquí en Antioquia que terminó en abril, era que precisamente estos grupos armados pues no salen como salen los caminantes y los polizones después. Ellos tienen de otras formas, hasta son muy organizados en eso. Pero si hay unas zonas del país donde por cruzar la mercancía pues cobran. Ellos tienen toda una organización alrededor de ese fenómeno y para nadie es desconocida. Las redes sociales están inundadas de eso. ¿Ustedes son los únicos a los que les están haciendo estos atentados? O si yo, Nacho López, o si saliera ahora para Necoclí, en el carro estamos expuestos a pronto plata adicional por peaje. Pero no, lo del peaje sí lo entiendo, porque de eso me tocó a mí en La Guajira. En La Guajira salen todos los guayos a pedirle usted peaje. Usted pasa de un ladito a otro, y eso, pero yo no sabía este cuento de las carreteras. Pero también las personas del común están supeditadas a eso. Esa es muy buena pregunta y la respuesta es una sola. Sí es a nosotros solos. A nosotros solos. ¿Por qué? Por ejemplo, termina una jornada como la acabamos de ver de puente festivo y eso se inunda de caminantes y polizones otra vez. Es que es lo más extraño de este mundo. Y cogen a los transportadores de carga y nosotros el llamado que hemos venido haciendo a todas las sociedades, acompañen al transportador de carga. Es que imaginen una ciudad como Medellín sin combustible. O cualquier ciudad sin combustible. ¿Cuántas toneladas se mueven más o menos en promedio en un día en Colombia de carga? No, pues esa cifra debe ser hasta bastante fuerte porque nosotros tenemos dentro de los datos que casi el 45 o el 50% de la carga no tiene registro a nivel nacional, es decir, no se mide. Únicamente se alcanza a medir lo que por ahí se habla de CICETAC o manifiestos de carga. Pero es que hay 7 grupos de carga como los animales, los elementos de la construcción, los derivados del petróleo, los que llevan las gaseosas. Sí. Eso no se mide. Entonces, uno puede estar hablando hipotéticamente de casi 63.000 vehículos articulados de 30 toneladas diarios andando por el país. Eso es la cantidad más o menos de vehículos andando en el articulados. país. Articulados es el doble troque. Doble troque, o sea, mula y minimula. 63.000 vehículos recorren diariamente. Diario. Uy, eso es una cifra muy alta. ¿Cierto? Sin contar los otros. Sin contar los doble troques y los sencillos y las turbos, porque entre todos hablamos de un parque automotor de casi 400.000 vehículos de carga en el país. Diarios. Andando. Anderson, yo me quiero devolver al tema de los bloqueos y perdón que sea tan insistente. ¿Ustedes han tenido explicación? ¿A ustedes les dice a causa de qué se presentan esos bloqueos que se están dando, por lo menos los más recientes? ¿O simplemente les toca hacerse a un lado en la vía y ver que no pueden pasar? La explicación que tenemos para eso es que con la entrada del gobierno del presidente Petro, todo bloqueo que se hace en las vías del país, quienes hacen los bloqueos son los que terminan con plata.
Explíquenos eso, por Es favor. decir, hacen una cantidad de exigencias al gobierno, el gobierno de alguna manera les cubre algo, eso está protegido por ONGs, una cantidad de situaciones internacionales y aprendieron o saben que si salen a la vía a bloquear, de alguna manera con algo se benefician. A eso es lo que nosotros nos referimos que recogen plata. ¿Y la policía no puede intervenir para volver a reiterar lo que me mencionaba de la policía? Ni la policía ni el ejército pueden intervenir hasta no tener una orden directa del Ministerio del Interior. Y ahí es donde uno se pregunta. ¿Pues el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior? Sí. Usted nos hablaba en lo de los caminantes, era reiteración, lo de los migrantes, inmigración. Muchos de esos caminantes que hacen bloqueos son extranjeros. Sí, eso hay que reconocerlo. Y en el sector de transporte de carga entre los conductores, entre todos, pues ustedes saben que por temas de medios de comunicación hizo carrera el tema de pagar para que no delincan, ¿cierto? Entonces, estamos en una figurita de importación delincuencial de otros países que se vienen a Colombia esperando que el gobierno también les pague para que no delincan. Increíble. Entonces caen en diferentes formas de delincuencia. Y la más rápida y la más sostenible es contra los camioneros en las vías del país. ¿Cuáles son las rutas de mayor movimiento en nuestro país? Medellín-Bogotá, Bogotá-Barranquilla, Bogotá-Cartagena. ¿Cuáles son esas dos? Y pongo esas porque creo que con el resto no hay tanto movimiento. Bogotá-Buenaventura. No, vea, nosotros sí tenemos que entender una cosa y es que en Antioquia pues tenemos la feria ganadera, la segunda feria más grande de Latinoamérica. El movimiento de ganado desde los llanos orientales y desde el piedemonte llanero es bastante fuerte hacia Antioquia precisamente por esa situación. Las vías más fuertes con relación a orden público es la Panamericana. Una es la Panamericana, eso no hay que desconocer. ¿La Panamericana va de dónde a dónde? La que sale viene desde Ecuador pasando por Ipiales, cruza todos los departamentos Cauca, del Valle del occidente. Cauca y va subiendo, sí. Sí, va subiendo, que pretende conectar aquí con la vía que sale de la Pintada hacia Santa Fe, Antioquia y continúa hacia el Urabá. La vía que va desde Villavicencio hasta Medellín, pasando por Bogotá. Otro fenómeno pues que es impresionante. La Ruta del Sol, la ruta que va hacia la costa atlántica desde Medellín, o sea, todo la troncal de la costa, y todo lo que tenga que ver con vías que cruzan hacia otros países, o sea, Paraguachón, Cúcuta, Arauca. Eso es una situación bastante fuerte donde ya no hay, digamos así, presencia ostensible del Estado, y si la hay, es muy controlada. ¿Usted que conoce cifras, cuánto paga un camión de aquí a Cartagena? Dependiendo de la mercancía, del tipo de vehículo, Pero digo en peajes, ¿cuánto paga? Casi 700.000 pesos. ¿Y es justo pagar eso sabiendo esa carretera, sabiendo Santa Rosa de Osos, Yarumal, Ventanas y todo ese sector? Eso es injusto, ¿no? Es un costo altísimo. Eso no es injusto. Puede que hayan contratos de obra en infraestructura, pero es para obra nueva y el mantenimiento no se ve por ningún lado. Entonces uno no entiende para qué recogen peajes, para qué recogen dinero en los peajes. Si usted mira los peajes que van de Yarumal hacia Caucasia, uno no sabe para qué recogen los peajes. No sabe. No tiene ni idea. ¿Qué tanto han ayudado las pocas 4Gs que hemos hecho en el país? Yo digo pocas porque todavía faltan pues, muchos kilómetros, pero parece que nos vamos a quedar estancados un buen tiempo. ¿Se han servido? ¿Les ayuda a los camioneros? ¿Sí les reduce el costo de transporte? Eso sí reduce los costos de transporte, pero si cogemos el ejemplo, por ejemplo, de Medellín-Buenaventura, donde el tramo funcional de Pacífico 2 ya está y casi el de Pacífico 3 terminado, a excepción de Pacífico 1, que eso no tiene nombre, pues. No. Pero los ahorros que de pronto pueden tener los camioneros ahí son más cognitivos, son más mentales que realmente frente al tema económico o el tema logístico. ¿Por qué? Porque los otros tramos que no hacen parte de eso se tiran todo el corredor. Es decir, ¿qué te ganas? Ok, ya lo entiendo. ¿Qué te ganas tú ganarte 20 minutos en un corredor nuevo? Si lo perdido es hora en el que sigue. Si llegas al otro y ahí quedas atrancado. Colombia está atrancado en el movimiento de carga.
Buenaventura, Barranquilla, Cartagena está trancado hacia el centro. Nosotros manifestamos la semana pasada que desde la Asociación de Transportadores de Carga ATC, la cadena logística hace rato se rompió. Eso hace rato se rompió. O sea, el mantenimiento de una cadena logística unida, eso no se ve por ningún lado. Tenemos pérdidas logísticas de casi 24 horas por el fenómeno de los bloqueos, por los fenómenos de infraestructura, o sea, de obras, de frentes de obra en la infraestructura. 24 horas en un recorrido entre Medellín y la costa, eso es impresionante. ¿Ustedes han costeado eso? ¿Eso cuánto le vale en promedio? Estamos precisamente haciendo un costeo. Volviendo al término de la semana pasada, llegamos a unas pérdidas equivalentes a los 5.4 billones de pesos. ¿En qué lapso de tiempo? En 3 años. Porque no lo vemos nada más desde el punto de vista de la mercancía, que no se movió. Veámoslo desde el punto de vista los mecánicos, los lavadores que a lo largo y ancho de las vías, los restaurantes. Todo lo que involucra es que nosotros tenemos casi 70 actividades económicas que dependen del caminero nacional. Ah, no, desde donde venden los buenos desayunos, que usted pare, como un camionero que hay bueno. Yo quería preguntarle por el tema del diésel, Nacho, y el SPM, que no hemos tocado ese tema, porque generalmente cuando se habla de que se aumenta el diésel, pues digamos que orgánicamente también aumenta el precio de los alimentos, pero creo que también sucede por un tema de especulación. Frente a eso, con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, ¿qué fecha conocen ustedes, no como especulación, sino digamos ya más en firme de cuándo les van a incrementar ese diésel? Pero también eso, ¿qué digamos repercusión va a tener para los que son dueños de la carga? Ve, aquí lo más triste es que estén midiendo el tema de los combustibles con temas de elección política. Entonces, pesa más realmente mirar qué va a pasar con el país después de octubre para ver qué se hace con el tema de los combustibles de ahí en adelante. O sea, mejor dicho, hasta octubre a ustedes no le suben el ACP. No, pues nosotros consideramos que hasta noviembre o diciembre de pronto no lo suban, dependiendo de cómo es el mapa político dentro del país. O sea, uno no sabe cómo serán las cargas, pero lo triste es que dependa más de eso que realmente de situaciones económicas de país. O sea, uno no le encuentra razón ni motivo a eso. Y si hablamos de los mismos 63.000 vehículos articulados, súbale nada más 500 pesos a cada vehículo de esos. Un vehículo de esos en promedio son 1.000 galones, por decir algo. Y si le subimos 500 pesos, estamos hablando de casi 37.000 millones, 40.000 millones de pesos que pierde un conductor y el propietario de la mula de manera directa por 500 pesos, un solo mes. Llegue al otro mes, otros 500, otros 600 pesos. Estamos hablando ya de casi 100.000 millones de pesos que pierden ellos casi que directamente. ¿Por qué? Porque eso no lo absorben directamente los dueños de la carga. La mercancía ya la contrataron a un precio, a X plata, y eso lo tiene que absorber ese conductor o ese propietario de equipo de primerazo en ese momento. Entonces eso se vuelve especulación dentro de los precios finales de los bienes, cuando quien está soportando, recibiendo toda la carga del incremento de los combustibles son los propietarios y los conductores de los vehículos. ¿Han pensado ustedes en algún momento manifestarse con lo que ustedes saben que mueve el país? Es decir, un paro camionero para hacer un llamado de atención grande sobre el tema de seguridad que está viniendo. Porque si se viene lo del diésel, pues será otro cantar, que se va a venir. Pero ante este tema de seguridad, ¿ustedes han pensado en eso? ¿Hacer algún llamado de atención de otro nivel? Porque, por lo que le entiendo, a ustedes no les están parando bolas. Es que nosotros tenemos terrorismo por lado y lado. Cuando digo por lado y lado, o sea, desafortunadamente por parte del gobierno y por parte de los delincuentes. Porque cada vez que hay un asomo de protesta por parte de los camioneros, la primera amenaza que es que expropiemos los camiones. Es el terrorismo del gobierno. O sea, judicialicemos a los conductores, ahí sí hay cómo, ¿cierto? Y también le hemos hecho un llamado a la sociedad civil, porque es que el tema de los combustibles no es nada más de los camioneros. Vea el tema de la gasolina, eso nos toca a todos. Y eso es atomizado por todos lados, es decir, nadie une fuerzas en relación a un problema que es social, porque es que el tema del Fondo de Estabilización de los Combustibles, que es la excusa del gobierno para poder subir, digamos así, ese asunto,
Compárelo con esto. Usted merca en su casa. Su señora, la señora del aseo le prepara los alimentos. Pero usted es el que merca. Entonces, cuando le sirven a usted su almuerzo, su comida, a usted se la venden a precios internacionales. Eso es lo mismo que ocurre aquí en Colombia. Pues nosotros producimos, nosotros refinamos y nos lo cobran dizque a precios internacionales. Eso no tiene presentación para un país que se dice ser autosostenible en relación a las cargas económicas de las necesidades públicas. ¿Qué sigue aquí para adelante? ¿Ustedes piensan que este problema de orden público seguirá ensañado en ustedes? Eso sigue. Eso sigue. Eso sigue y creemos que mucho más fuerte de lo que viene a nivel nacional. Desafortunadamente, vuelvo y reitero, es un tema en el que nos dejaron solos y el gobierno pues prácticamente no ha montado una estrategia alrededor precisamente de cómo controlar toda esta situación. ¿Qué se espera del gobierno? No se sabe. ¿Qué esperamos nosotros los transportadores de carga? Pues que el gobierno mire hacia acá también, porque el día que nosotros dejemos de operar, ese día toda la sociedad se va a resentir precisamente por satisfacción de necesidades. Es muy fácil para usted, para cualquiera de nosotros ir a una tienda y comprar algo. Está muy envejecido el parque automotor de camiones, está muy envejecido y ahora con estos precios del dólar me imagino que no hay arrimadero para comprar, reponer nada. Sí, es muy envejecido, es un parque automotor de carga bastante. Y no hay forma de comprar nuevos porque no tienen arrimadero, ¿sí? Exacto. La volatilidad de las divisas es muy fuerte precisamente para el camionero poder reponer. ¿Cuánto valía una mula hace 2 años y cuánto vale ahora la misma mula? Hablemos del cabezote. El cabezote, sí. Entre 120.000 y 150.000 dólares. Hoy en día entre 200, 250.000 dólares. Se dobló. Eso se dobla. Y el dólar estaba más de 4.000. Eso se dobla. Y hoy en día usted compra una mula y no se la entregan ahí mismo. Haga fila. Ah, sí. Y se están demorando mucho. Eso se demora. ¿Están de acuerdo ustedes con el costo de los peajes? No, nosotros nunca hemos estado de acuerdo ni con el costo ni con la operación de los peajes. Esa es una de las formas políticas más destructivas que hay, argumentadas desde el punto de vista legal. Es decir, legalmente nos estafan. Legalmente no sé. Y en Colombia, que es la moda, cada 50 kilómetros hay un peaje. Ah, no, es que aquí nosotros también hacemos un llamado a que la ciudadanía reconozca esto. Cada vez que el gobierno detecta que hay un tramo de un corredor de una carretera largo, lo parten en 3 o 4. Sí, señor. Esos son 3 o 4 peajes más. Hay uno entre Planeta y Caucasia que me impresiona. Usted paga el peaje y a los 10 minuticos túnel. No ha guardado la vuelta cuando no ha guardado usted cuando se encontró el otro de esos caros. Y es más caro. Y yo decía, esto es un robo absoluto. Lamentable. Son robos dibujados de ley. Una mula en peajes de acá a Buenaventura o de acá a Cartagena, ¿cuánto se gasta? De aquí a Cartagena, 700.000 pesos. Más o menos, sí. ¿Y a Buenaventura? Que se me hizo poquito, porque una mula paga por ahí, ¿qué? 100.000 pesos de peaje. Sí, pero... ¿Y son 7 peajes de aquí a Cartagena? No, de aquí a Cartagena mucho más. No, pero es que depende, es que hay peajes también que, como son del INVIA y otros son de la ANI, como está el de 70, está el de 25.000, ¿cierto? Pero realmente la composición de los peajes frente a la red vial no se compadece precisamente para decir que estamos en un sueño logístico a nivel país. Si usted se va en una carretera de estas, ¿a usted le prestan servicio de grúa? Hace poquito nos dijeron que iban a sacar la grúa, por ejemplo, de la ruta de Caucasia. Dime, ¿dónde da que una grúa ahí? Pero sí tienen el servicio para haber pagado el peaje. Supuestamente. Supuestamente. Pero sí funciona. Eso funciona. Si el 100% es la mejor medida, estamos hablando de un 30 o un 40%. Nacho, pero usted sabe cómo funciona el tema de las grúas en las vías. Pues yo lo digo porque en la vía Occidente, que la frecuento, algún día, el 1 de enero, nada menos me varé y a usted la grúa lo moviliza, pero hasta la bomba más cercana. ¿Hasta donde llegue el tramo? O sea, no, ni siquiera. Lo saca entre comillas, de un sitio inseguro a un sitio seguro. Pero entonces lo puede mover 2 kilómetros, 1 kilómetro. Eso es trampa. En fin.
No, Pero es que sí. lo movilice. No, pero eso sí es trampa, como lo está diciendo Nacho Eso es López, porque trampa. te tienen que llevar hasta donde va la ruta, o sea, hasta donde va Hasta esa donde concesión. tenga la Es concesión. la obligación. Por eso, Yo le en la teoría lo es, y también porque ya me pasó y en un peaje tuve que llamar y te la dejamos hasta acá, que es hasta donde va esta concesión. A Y mí ya se de me ahí me dañó tocaba aquí en el de responsabilidad. Oriente, bajando ahí aquí en esta, y me lo llevaron hasta la casa. El carro más barato, no volví a prender, el año yo no sé qué cosa, me lo trajeron hasta la casa. Fui muy de buenas. 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 en Hace relación a muchos años una camioneta roja más mala que tenía y eso hicieron. Pero sea lo cierto manifestar que estamos en una crisis honda los camioneros del país. Estamos Hombre, en una crisis total. Quería traer ese tema porque le había dicho a Uber que aquí le hice el jalón de orejas porque se está volviendo en noticias todos los días. Todos los días está pasando algo. Es recurrente y nadie le está dando la dimensión. Se volvió parte del paisaje esta crisis. Nacho, pero venga, no cerremos la entrevista sin saber No, cómo me está la toca. actualidad de la Panamericana. Muy corto, el ministro del Interior hizo presencia, habló con las comunidades, se levantó por completo ese paro, ¿ya está habilitada la ruta Panamericana? Nunca, jamás, desde que existe este gobierno se ha levantado un bloqueo de manera definitiva. Jamás. Realmente se levantan a una serie de compromisos que se cumplen a medias. Es como si hagamos este poquitico y luego vuelven y salen para que les demos otro poquitico. O sea, y nosotros no hemos visto una corresponsabilidad por parte del gobierno y hablamos más profunda del Ministerio del Interior. Entonces, El Ministerio del Interior nosotros nos tiene una crisis total. entonces miento si digo que ustedes toda la vida han tenido unos problemas que se acrecentaron en este gobierno. No está mintiendo. Esa es una verdad a todas luces. Es que nosotros tenemos problemas que son de décadas, son de 4 y 5 décadas. O sea, para nosotros el tema de la apertura económica con César Gaviria debería haber sido un punto de partida para cambiar y modernizar el camionerismo nacional, pero fue el punto de hundimiento realmente de todo este sector. Ese es el fenómeno. ¿Cómo dijo usted? Se agudizaron Se en ese gobierno. agudizaron. Han tenido problemas toda la vida. Con este gobierno se Pero agudizó en el problema del transporte de carga en este país. Totalmente. Andes Oquiceno, presidente de ATC, muchas gracias por habernos acompañado y pues haber hablado de este tema tan complicado, tan complejo, tan nefasto, porque este es un país que se mueve es por eso. No se mueve ni por los trenes, ni por los aviones, ni por otros sistemas de movilidad de carga. Todos los alimentos, los productos manufacturados y todo se mueve es gracias a los señores que se pegan a las jornadas y pagan unos peajes de miedo y no sirven para nada. Muchas gracias. A ustedes, Dios los bendiga y muchas gracias por hacernos visibles. Voy a hacer una muy breve pausa y después de esto los invito para que veamos una nota de la personería. Esta sección. Bienvenidos a Perso Noticias, el micro noticiero de la Personería Distrital de Medellín. La Personería Distrital de Medellín, en articulación con la Personería Distrital de Bogotá, realizó el 5º encuentro de personeros capitales, Persocapitales, con el objetivo de intercambiar experiencias, conocimientos y realidades de los 32 departamentos del país. Para julio de este año, más de 150 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado intraurbano. En los primeros 7 meses del año, 823 fueron expulsadas del territorio. Están relacionados directamente con la extorsión y el control hegemónico que realizan bandas criminales en distintas comunas de la ciudad de Medellín. Desde Persocapitales se hizo un llamado al gobierno nacional para que se trabaje por la seguridad del país. Por los incrementos en las cifras que se vienen dando, esencialmente en temas de hurto, homicidio, extorsión, que está afectando las principales ciudades capitales del país.